Estás escuchando Desde las Sombras. El tiempo pasó. Semanas, meses, más de un año. Y mientras Europa se consumía en el conflicto más devastador que la humanidad había conocido hasta entonces, los artífices del plan destinado a contener a la entidad continuaban trabajando por separado. Cada uno había regresado a su propio frente. Cada uno desempeñaba una tarea distinta y todos avanzaban hacia un mismo objetivo: detener una catástrofe que trascendía por completo la guerra de los hombres. Para entonces, el continente entero parecía estar desangrándose. Las fronteras cambiaban constantemente. Ciudades completas desaparecían bajo el fuego de la artillería. Los campos se transformaban en cementerios interminables. Millones de hombres eran enviados al frente. Millones más quedaban atrapados entre bombardeos, hambrunas y desplazamientos forzados. Italia tampoco escapó al desastre. Los años de guerra comenzaron a mostrar un costo imposible de ocultar. Las fábricas trabajaban día y noche. Los alimentos escaseaban. Las familias sobrevivían con raciones cada vez más pequeñas. Los puertos sufrían constantes bloqueos. Los trenes transportaban soldados heridos, armamento y suministros sin descanso. En las ciudades más importantes comenzaron a aparecer largas filas frente a las panaderías. El combustible se volvió un recurso escaso. La inflación avanzaba lentamente como una enfermedad. Y detrás de cada discurso patriótico pronunciado por el régimen fascista, existía una realidad imposible de ocultar. La guerra estaba consumiendo cantidades absurdas de dinero, cantidades absurdas de recursos, cantidades absurdas de vidas. Fue precisamente en ese contexto cuando las solicitudes provenientes de Roma comenzaron a multiplicarse. Al principio llegaban 1 o 2 veces al mes. Luego, 1 vez por semana. Finalmente llegaron ocasiones en que los transportistas aparecían cada 3 o 4 días. Siempre con la misma necesidad. Siempre con la misma urgencia. Más oro, más recursos, más apoyo para sostener el esfuerzo bélico. Y Giovanni cumplía. Cada visita era prácticamente idéntica. Los hombres llegaban. Unos esperaban nerviosos en el exterior de la propiedad. Otros ingresaban y nunca volvían a ser vistos. Los soldados recibían los sacos, firmaban documentos y regresaban a Roma convencidos de que estaban participando en algún programa secreto del Estado. Nadie hacía preguntas, nadie quería hacerlas. Los rumores alrededor de la mansión Bianchi continuaban creciendo. Pero el miedo era suficiente para mantener alejados a los curiosos. Conforme avanzaban los meses, Giovanni comenzó a notar algo. La entidad se había vuelto descuidada. Demasiado descuidada. Durante años había vigilado cuidadosamente cada entrega, cada petición, cada sacrificio, pero ahora parecía distraída, saturada, embriagada por la magnitud de la tragedia que se extendía por el mundo. Las guerras, los fusilamientos, las hambrunas, las epidemias, los bombardeos, el sufrimiento humano se había convertido en un banquete imposible de imaginar.
el Leviatán se alimentaba de todo ello. La entidad observaba naciones enteras derrumbarse, contemplaba ciudades arder, sentía millones de muertes resonar simultáneamente a través del mundo. Y mientras más sufrimiento acumulaba, más poderosa parecía volverse. Tan poderosa y confiada que dejó de prestar atención a los pequeños detalles. Jamás notó cuánto oro entregaba realmente. Jamás verificó cuánto de aquel oro llegaba a las manos del gobierno italiano. Jamás se percató de la inmensa cantidad que Giovanni comenzaba a apartar en secreto. Con ayuda de empleados absolutamente leales, la fortuna oculta creció hasta dimensiones absurdas. Primero, ocuparon un almacén, después un segundo. Posteriormente fue necesario adaptar antiguos graneros pertenecientes a la propiedad. Según algunos registros secretos obtenidos por agentes del Sacro Sínodo años después, Giovanni había acumulado suficiente oro como para llenar por completo 4 enormes graneros ubicados dentro de sus tierras. Montañas enteras de riqueza, fortunas capaces de financiar la reconstrucción de pueblos completos, de hospitales, de caminos, de escuelas, de ciudades enteras. Lo más extraño era que aquella riqueza parecía existir bajo reglas propias. No cualquiera podía verla. No cualquiera podía comprender su magnitud. Las propiedades sobrenaturales asociadas al pacto hacían que solamente las personas autorizadas por Giovanni pudieran percibir realmente el tamaño del tesoro acumulado. Para cualquier extraño, aquellos edificios parecían simples almacenes rurales, llenos de grano, llenos de carbón. Nada más. Mientras tanto, dentro de la mansión, otra situación comenzaba a cambiar. Miriam ya no era ajena a lo que ocurría. Durante años había aceptado las ausencias de su esposo, las visitas extrañas, las riquezas inexplicables, los silencios, las medias verdades, pero era una mujer inteligente, observadora, y comprendía que algo enorme estaba desarrollándose detrás de las puertas cerradas del despacho de Giovanni. Nunca llegó a conocer los detalles del pacto. Jamás supo exactamente qué ocurrió aquella noche, años atrás, cuando una enfermedad estuvo a punto de arrebatarle la vida, y recuperó en cuestión de horas la salud milagrosamente. Tampoco conocía la verdadera naturaleza de la entidad, pero entendía una cosa: su esposo estaba preparando una guerra, no una convencional, no una guerra entre naciones, sino algo mucho más antiguo, mucho más peligroso y posiblemente mucho más importante que cualquier conflicto humano. En ocasiones lo encontraba observando a sus hijos durante largos periodos, en silencio, sin hablar, simplemente contemplándolos. A Emilia, a Giordano, como si intentara memorizar cada gesto, cada sonrisa, cada palabra, como si temiera perderlo todo. Y quizá así era, porque en el fondo Giovanni comprendía perfectamente lo que estaba en juego. La misión era clara. Debía enfrentar a una entidad ancestral, a una voluntad que existía desde antes de la historia, a un enemigo capaz de alimentarse de la muerte de civilizaciones enteras. Debían sobrevivir. Debían derrotarlo, y después de todo aquello debían regresar a casa, porque al final de cada sacrificio, al final de cada mentira, al final de cada decisión terrible que había tomado, existía una única razón que justificaba todo:
Giovanni quería vivir. Quería ver crecer a sus hijos. Quería caminar junto a Miriam cuando sus cabellos se volvieran grises. Quería conocer a sus nietos. Quería sentarse algún día bajo el sol de una Europa reconstruida y convencerse de que todo aquel horror había valido la pena. Por primera vez en muchos años, comenzaba a creer que tal vez aún era posible. Nahil continuó visitando la mansión Bianchi de manera periódica. A veces transcurrían semanas enteras entre una visita y otra. En ocasiones apenas unos cuantos días. Siempre llegaba de noche, siempre sin anunciarse, y siempre traía noticias que hacían más evidente una realidad imposible de ignorar. El tiempo se estaba agotando. Los meses transcurrían. La guerra avanzaba y el mundo seguía muriendo. Las instrucciones provenientes del Sacro Sínodo eran cada vez más directas, cada vez más urgentes. El plan debía ejecutarse cuanto antes. No podían permitirse errores, no podían permitirse retrasos y, sobre todo, no podían permitirse fracasar. Mientras Giovanni acumulaba recursos y Marianne permanecía oculta en los Cárpatos, preparándose junto a sus hermanas, Nahil libraba una guerra completamente distinta. Una guerra invisible, silenciosa, una guerra que casi nadie llegaría a conocer jamás. Su posición dentro de las estructuras científicas alemanas continuó fortaleciéndose. Durante meses recorrió numerosos complejos de investigación distribuidos por Austria y Alemania. Instalaciones ocultas entre montañas, laboratorios subterráneos, centros de desarrollo tecnológico protegidos por destacamentos enteros de soldados. Lugares donde cientos de científicos trabajaban día y noche buscando otorgar al Reich alguna ventaja decisiva. Desde su posición privilegiada, Nahil observaba, escuchaba, memorizaba y transmitía información. Con el paso del tiempo, comenzaron a ocurrir hechos extraños. Diversas instalaciones estratégicas fueron localizadas por las fuerzas aliadas. Complejos considerados secretos aparecían de pronto en informes de inteligencia enemigos. Algunos eran bombardeados, otros eran abandonados apresuradamente, otros simplemente desaparecían de los registros. Oficialmente nadie entendía cómo ocurría. Extraoficialmente, una parte de aquella información provenía de Nahil. El Sacro Sínodo recibía los datos, los analizaba y posteriormente encontraba formas discretas de hacerlos llegar a los gobiernos aliados. Aquello no fue lo único. Numerosos proyectos seguían fracasando. Investigaciones prometedoras avanzaban durante meses para terminar descubriendo que sus resultados eran erróneos. Equipos enteros desperdiciaban recursos siguiendo conclusiones equivocadas. Directores de laboratorio discutían constantemente entre sí. Los cronogramas se rompían. Los presupuestos desaparecían, los retrasos se acumulaban. Y aunque nadie podía demostrarlo, Nahil se encontraba siempre cerca de los lugares donde aquellos problemas aparecían. Era una labor agotadora, pero necesaria. Sin embargo, nada de aquello logró prepararlo para el descubrimiento que cambiaría su vida. Todo comenzó con unos documentos, correspondencia interna, reportes logísticos, registros de transporte. Al principio parecían rutinarios. Después comenzaron a repetirse ciertos términos. Reubicación, clasificación, procesamiento, transferencia,
números, miles de personas convertidas en números. La curiosidad lo llevó a investigar, y cuanto más investigaba, más oscura se volvía la verdad. Existían instalaciones de las que nadie hablaba, complejos enteros rodeados de alambradas, campos custodiados por soldados, lugares donde eran enviados hombres, mujeres, ancianos y niños cuyo único crimen consistía en haber nacido diferentes, personas pertenecientes a otras etnias, a otras culturas, a otros credos. Nahil comenzó a encontrar informes médicos, registros experimentales, evaluaciones biológicas, documentos que jamás debieron existir, y cada página que leía era peor que la anterior. Aquello ya no era una guerra, era algo distinto, algo monstruoso. Las víctimas eran tratadas como recursos, como objetos, como ganado, como material desechable. Algunas desaparecían sin dejar rastro, otras eran utilizadas para pruebas que desafiaban cualquier límite moral imaginable. Nahil dejó de dormir con normalidad, dejó de comer correctamente, comenzó a obsesionarse con el tema. Mientras más descubría, más necesitaba saber. Mientras más sabía, más crecía su desesperación. Miles de personas morían, luego decenas de miles, después cientos de miles, y el conflicto parecía no tener fin. Por primera vez desde que había iniciado su infiltración, comenzó a perder la paciencia. La prudencia que había caracterizado cada uno de sus movimientos comenzó a desaparecer. Y fue entonces cuando cometió un error. Uno solo, pero suficiente. Una tarde interceptó correspondencia reservada proveniente de altos mandos alemanes. El contenido era alarmante. Los ejércitos aliados avanzaban y determinadas instalaciones debían ser evacuadas antes de que pudieran ser descubiertas. Nahil entendió perfectamente lo que aquello significaba. Miles de personas estaban en peligro inmediato. Miles. No podía esperar. Debía enviarle información al Sacro Sínodo aquella misma noche. Fue descubierto mientras copiaba parte de la documentación. No por un oficial, no por un superior, sino por un joven investigador alemán que trabajaba en el mismo complejo. El muchacho lo conocía, lo respetaba, incluso lo admiraba, pero había visto demasiado y comprendió inmediatamente que algo no estaba bien. La confrontación ocurrió en una zona de archivos casi abandonada, lejos de laboratorios principales, lejos de los guardias. Las preguntas se transformaron rápidamente en acusaciones, las acusaciones en amenazas y las amenazas en violencia. El joven intentó detenerlo, intentó pedir ayuda, intentó sacar su arma, pero Nahil reaccionó primero. Años de entrenamiento dentro del Sacro Sínodo afloraron en cuestión de segundos. La pelea fue breve, brutal, desesperada. Cuando terminó, solo uno de los dos seguía respirando. Durante varios minutos Nahil permaneció inmóvil observando el cuerpo. Sabía perfectamente lo que aquello significaba. Había cruzado una línea de la que ya no existía retorno. Ocultó el cadáver, terminó de enviar la información y abandonó el lugar. Durante algunos días pareció haber funcionado. El investigador fue considerado desaparecido.
Se organizaron búsquedas, se realizaron interrogatorios. Nada produjo resultados, pero las organizaciones alemanas no eran conocidas por abandonar asuntos pendientes. 2 semanas después el cuerpo fue descubierto y la investigación cambió de rumbo inmediatamente. Los registros indicaban que Nahil había sido una de las últimas personas en verlo con vida. Su nombre apareció en los informes, después en las listas de sospechosos y finalmente en la orden de captura. Para entonces, ya era demasiado tarde. Nahil desapareció, había abandonado su identidad. Había dejado atrás años enteros de trabajo encubierto. Cuando los agentes encargados de arrestarlo llegaron, solo encontraron habitaciones vacías, documentos incompletos y preguntas sin respuesta. La reacción dentro del aparato militar alemán fue inmediata, violenta, desproporcionada, porque la fuga de Nahil no representaba únicamente la pérdida de un científico. Representaba la pérdida de un hombre que había tenido acceso a secretos de enorme importancia. Un hombre que había compartido mesas con investigadores destacados, que había participado en proyectos estratégicos, que había conversado con algunas de las figuras más influyentes del régimen. Durante los meses anteriores sus informes y cálculos habían circulado por los niveles más altos de la administración militar. Muchos confiaban en él. Muchos lo admiraban y algunos incluso lo consideraban indispensable. La sensación de traición fue devastadora. Las investigaciones internas comenzaron de inmediato. Laboratorios completos fueron intervenidos, científicos fueron interrogados, directores fueron destituidos, equipos enteros desaparecieron de un día para otro. El miedo se extendió rápidamente por todas las instalaciones vinculadas a la investigación militar. Y mientras aquello ocurría, Nahil cruzaba Europa bajo identidades falsas, perseguido, cazado, consciente de que había perdido para siempre la vida que había construido dentro del Reich, pero también convencido de algo. Después de todo lo que había descubierto, después de todo lo que había visto, ya no existía otra opción. Aquella guerra debía terminar, y debía terminar cuanto antes. Antes de abandonar definitivamente las filas de los investigadores alemanes, Nahil logró completar una de las misiones más importantes de toda su vida. Una misión cuya existencia conocían únicamente los miembros más elevados del Sacro Sínodo. Una misión que, de tener éxito, podía alterar el destino mismo de la guerra. Abril de 1943. Los Alpes bávaros permanecían cubiertos por una fina capa de nieve cuando Nahil recibió la invitación que llevaba meses esperando. El evento tendría lugar en el Kalstenhaus, el famoso nido del águila, la residencia de montaña utilizada por Adolf Hitler para reuniones privadas con miembros de la cúpula política y militar alemana. Hasta aquel lugar acudirían algunos de los estrategas más importantes del Reich, generales, oficiales de las SS, dirigentes políticos, funcionarios del partido y, por supuesto, el propio Führer. La reunión tenía un objeto en concreto. Los atentados contra Hitler se habían multiplicado. La inteligencia alemana consideraba evidente que existían grupos internos dispuestos a asesinarlo. No era una preocupación infundida. Años antes, el atentado de la cervecería Barger Braukeller había estado a minutos de acabar con su vida. Más recientemente,
En marzo de 1943, una bomba oculta en un avión había fallado cuando todo parecía indicar que el Führer no tenía escapatoria. Demasiadas coincidencias, demasiados intentos, demasiados fracasos, y precisamente aquello preocupaba al Sacro Sínodo. Durante siglos habían estudiado reliquias, objetos antiguos y tradiciones que sobrevivían ocultas detrás de la historia oficial. Sabían distinguir una simple superstición de algo verdaderamente peligroso. Y existía una leyenda que se repetía una y otra vez en documentos provenientes de distintas épocas. La leyenda de la lanza de Longinos, la lanza del soldado romano que atravesó el costado del Cristo crucificado. Los relatos que se habían generado a lo largo de los siglos no hacían más que elevar el estatus de su leyenda. Muchos creían que quien la poseyera jamás sería derrotado mientras conservara su dominio sobre ella. Para la mayoría de los historiadores, aquello no era más que folclore, un mito, una leyenda. Pero los archivos secretos del Sacro Sínodo contenían referencias demasiado numerosas para ignorarlas. Lo más inquietante era que, desde hacía años, diversos informes apuntaban hacia una misma dirección. La reliquia parecía encontrarse bajo el control alemán. Aquella tarde, mientras oficiales y asesores recorrían los pasillos del complejo, Nahil aprovechó una oportunidad irrepetible. En una zona restringida del edificio se encontraba un conjunto de equipajes pertenecientes al círculo más cercano del Führer. Baúles, maletas, estuches, cajas, objetos custodiados por personal de absoluta confianza. Fue ahí donde la encontró. Una pequeña caja de madera oscura, antigua, gastada por los siglos, mucho más modesta de lo que había imaginado, sin adornos ostentosos, sin símbolos llamativos, únicamente una placa metálica remachada sobre la tapa. Una sola palabra grabada: Longinus. El corazón de Nahil comenzó a acelerarse. Tomó la caja, la abrió lentamente y por un instante olvidó respirar. En su interior descansaba una punta de lanza. No parecía extraordinaria. A simple vista era únicamente una pieza metálica envejecida. Sin embargo, al observarla con atención descubrió detalles imposibles de ignorar. El metal presentaba tonalidades extrañas, oscuras, profundas, como si la superficie hubiese absorbido siglos enteros de historia. La punta observaba pequeñas marcas de desgaste, inscripciones apenas visibles y una textura irregular que parecía desafiar cualquier explicación lógica. Nahil extendió una mano, rozó la reliquia y sintió algo. No era calor, no era electricidad, no era dolor, era una sensación imposible de describir, como si una corriente recorriera cada nervio de su cuerpo, como si durante un instante pudiera percibir algo inmenso observándolo desde una distancia imposible. El aire pareció volverse más ligero, su respiración más profunda, su mente más clara, y una convicción absurda nació dentro de él, la sensación de que nada podría detenerlo. La sensación de que ninguna fuerza existente sería capaz de derrotarlo. Retrocedió inmediatamente, asustado por sus propios pensamientos. Nahil comprendía que fuera cual fuese la naturaleza de aquella reliquia, era real y no debía permanecer ahí.
Aquella misma noche abandonó el Kelstenhaus. La caja permaneció oculta bajo sus ropas durante todo el trayecto. Atravesó retenes militares, puestos de inspección, controles de seguridad, guardias armados. Nadie lo detuvo, nadie revisó sus pertenencias. Nadie pareció reparar en su presencia, como si simplemente no existiera. Días después logró cruzar la frontera italiana. Desde ahí fue conducido mediante rutas secretas hasta una instalación del Sacro Sínodo cuya ubicación exacta era desconocida incluso para la mayoría de sus miembros. El lugar se encontraba oculto entre montañas al sur de Roma, lejos de cualquier camino importante, protegido por túneles, pasadizos y sistemas de seguridad que llevaban siglos perfeccionándose. Fue ahí donde entregó la reliquia. Los ancianos del sínodo la recibieron en absoluto silencio. Nadie celebró, nadie sonrió, nadie habló. Aquello por sí solo bastó para que Nahil comprendiera la importancia de lo que acababa de hacer. Menos de un mes después, los alemanes descubrieron su verdadera identidad y comenzó la persecución. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La reliquia había desaparecido y el Reich jamás volvería a recuperarla. Poco tiempo después, oculto nuevamente en Italia, Nahil llegó hasta la mansión Bianchi. Agotado, perseguido, convertido en un fugitivo. Ahí encontró a Giovanni y por primera vez en mucho tiempo comprendió que el final se acercaba. Dos de las piezas fundamentales del plan ya estaban reunidas. Giovanni había acumulado los recursos necesarios. Nahil había completado su misión. Solo faltaba una cosa: esperar el regreso de Marianne. Esperar la llamada de las mujeres del bosque, esperar el momento en que finalmente comenzaría la batalla contra la voluntad conocida como Leviatán. Al final del mes de julio, poco tiempo después de que Mussolini fuera rescatado por un comando alemán después de ser destituido, una fuerte lluvia atacó el norte de Italia. En el pueblo de Giovanni nadie recordaba una tormenta similar. Durante 5 días y 5 noches el cielo permaneció cubierto por nubes negras que parecían arrastrarse sobre los tejados como criaturas vivas. Los relámpagos no descendían desde las alturas. Muchos juraban haberlos visto surgir desde la misma tierra. Los vientos arrancaron árboles centenarios, los caminos desaparecieron bajo el lodo, los ríos se desbordaron, puentes enteros fueron arrastrados corriente abajo. Los campesinos permanecieron encerrados en sus hogares rezando para que aquello terminara. Y mientras tanto, en algún lugar más allá de la comprensión humana, una entidad observaba complacida. El Leviatán seguía alimentándose, la guerra continuaba. Europa ardía, los hombres morían por millones, el sufrimiento cubría el continente como una plaga. Y aquello lo mantenía fuerte, aquello lo mantenía confiado. No sabía nada, no sabía que sus enemigos habían comenzado a moverse, no sabía que Giovanni había acumulado riquezas suficientes para reconstruir regiones enteras. No sabía que Nahil había escapado de Alemania después de entregar una de las reliquias más importantes que el Sacro Sínodo había recuperado en siglos. No sabía que la lanza de Longinus ya no se encontraba bajo el control alemán. Y tampoco sabía que Marianne había pasado más de un año preparándose para enfrentarlo. La pérdida de aquella reliquia había tenido consecuencias inesperadas.
al menos para quienes observaban los acontecimientos desde las sombras. Dentro de los registros secretos del Sacro Sínodo comenzó a repetirse una teoría que jamás pudo demostrarse, pero que tampoco pudo ser ignorada. Después de la desaparición de la lanza, Adolf Hitler parecía haber cambiado. Se volvió más desconfiado, más paranoico, más agresivo. Comenzó a sospechar incluso de los hombres que durante años habían formado parte de su círculo más cercano. Las reuniones se volvieron tensas. Las acusaciones frecuentes, las purgas internas aumentaron. Oficiales eran interrogados. Funcionarios desaparecían. Investigadores eran ejecutados. Nadie estaba libre de sospecha. Y mientras aquello ocurría, la guerra comenzó a cambiar. Las derrotas alemanas empezaron a acumularse. La batalla de Stalingrado había terminado en desastre. Miles de soldados alemanes fueron rodeados y destruidos. En África, las fuerzas del eje eran obligadas a retroceder. En el Atlántico, los convoys aliados comenzaban a resistir mejor los ataques submarinos. Los bombardeos sobre territorio alemán aumentaban cada mes. Y poco a poco, muy lentamente, la maquinaria de guerra más temida del planeta comenzaba a mostrar grietas. No era suficiente. Todavía no. La guerra continuaba devorando vidas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Alemania sangraba. En Italia la situación tampoco mejoraba. Las ciudades sufrían constantes bombardeos. La comida escaseaba. La población comenzaba a perder la fe en el régimen fascista. La pobreza crecía, la desesperación también, y finalmente, en julio de 1943 ocurrió algo inesperado. Benito Mussolini fue destituido. El hombre que durante años había gobernado Italia fue apartado del poder. La noticia recorrió el país como un incendio. Algunos celebraron, otros sintieron miedo. Muchos simplemente no entendieron lo que estaba ocurriendo. Semanas después, un comando alemán lo rescataría y lo devolvería a la escena política. Pero el daño ya estaba hecho. El régimen había mostrado debilidad y los enemigos de Europa observaban, esperaban, preparaban el siguiente movimiento. Fue precisamente después de aquellos acontecimientos cuando la tormenta llegó al norte de Italia. La misma tormenta que había mantenido encerrado al pueblo entero. La misma que había inundado campos y destruido caminos. La misma que parecía haber sido creada por una voluntad consciente. Y cuando finalmente terminó, algo había cambiado. Los animales fueron los primeros en notarlo. Los perros se negaban a acercarse al bosque. Los caballos relinchaban nerviosos durante la noche. Las aves evitaban ciertas zonas cercanas al río. Los cazadores afirmaban sentir miradas observándolos desde la profundidad de los árboles. Nadie entendía por qué, pero todos lo sentían. Había una presencia nueva, antigua, inmensamente antigua. Algo habitaba ahora los bosques que rodeaban la propiedad Bianchi. Algo que no había estado ahí antes. Entonces ocurrió. Una mañana, a finales de julio, el cielo amaneció despejado. El aire era fresco. El sol iluminaba los campos todavía húmedos por las lluvias. Giovanni se encontraba revisando documentos en su despacho cuando uno de sus empleados irrumpió en la habitación, pálido, visiblemente alterado.
Señor. Giovanni levantó la mirada. ¿Qué sucede? El hombre tragó saliva. Hay visitas. ¿Quiénes? No lo sé, señor. Giovanni frunció el ceño. ¿Funcionarios? No. ¿Militares? No. El trabajador parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Entonces dime, ¿quién demonios es? El hombre vaciló. Son mujeres, señor. Giovanni sintió una extraña presión en el pecho. Mujeres. 3. ¿Y eso te tiene tan asustado? El empleado negó lentamente con la cabeza. No es eso, señor. Entonces, el hombre bajó la voz. Es que no parecen personas normales. Giovanni abandonó el despacho, atravesó la mansión, descendió las escaleras principales y salió al exterior. En cuanto cruzó la puerta principal, las vio. 3 figuras permanecían inmóviles junto a la entrada, esperándolo. El corazón de Giovanni se aceleró. Las reconoció de inmediato. Aunque jamás las había visto personalmente, sabía perfectamente quiénes eran. Las mujeres del bosque, las hermanas, las guardianas de los Cárpatos, 3 de las entidades más antiguas que habitaban el mundo. Las 3 permanecían inmóviles, observándolo. Una era alta y delgada. Su cabello negro descendía hasta la cintura. Otra parecía mucho más joven, apenas una muchacha, pero sus ojos parecían contener siglos de recuerdos. La tercera era diferente, mucho más alta que las otras 2, más imponente. Sus ojos grises recordaban al cielo antes de una tormenta. Y alrededor de ellas el aire parecía vibrar. Los árboles cercanos se inclinaban suavemente hacia sus cuerpos. Las plantas florecían donde pisaban. La hierba crecía más verde bajo sus pies, como si la propia naturaleza reconociera a sus dueñas, como si el bosque las estuviera saludando. Giovanni comprendió inmediatamente una sola cosa. Marianne había cumplido su promesa. Después de más de un año, después de meses de preparación, después de incontables sacrificios, las hermanas habían llegado. Y eso solo podía significar una cosa: la guerra que realmente importaba. La guerra contra el Leviatán estaba a punto de comenzar. ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches, bienvenidos sean todos a este capítulo. Ya fue el episodio 49 de la saga del exorcismo de Valentina Bianchi. Escuchamos un episodio, híjole, más que nada informativo. Escuchamos el avance que han tenido nuestros personajes, el desarrollo que han tenido a lo largo de meses, a lo largo de más de un año de historia que resumimos, bueno, en este episodio que fue otra vez largo, 43 minutos de contenido. Escuchamos cómo Giovanni continúa en su cruzada, como vemos cómo acumuló ya muchísimo oro, lo que finalmente, escuchamos en el futuro, lo que termina trayéndolo a México. Está interesante la forma en que va a regresar, en el que va a llegar a este país, porque
bueno, no les voy a spoilear porque les va a encantar, ya verán. Escuchamos un desarrollo de las actividades que ha tenido Nahil dentro del régimen alemán. Escuchamos cómo, bueno, se encargó de, como ya habíamos comentado en episodios anteriores, se encargó de sabotear intentos alemanes de desarrollo tecnológico. Se encargó de filtrar información al Sacro Sínodo, que finalmente el Sacro Sínodo lo pasaba a los ejércitos aliados, perdón. Esto es más que nada como vemos como un Nahil espía. Me gustó cómo quedó. Y bueno, finalmente por parte de Nahil también escuchamos cómo fue perturbado al darse cuenta, al enterarse de la existencia de los campos alemanes de concentración. Es un tema muy fuerte, muy delicado, que bueno, lo quise tocar superficialmente y creo que quedó bastante bien. Y también escuchamos cómo se infiltró en el círculo más cercano al Führer para poder obtener, bueno, la reliquia conocida como la lanza de Longinus. Esta parte, híjole, sí la fui ahí tocando con pincitas. Para quienes son amantes de la historia como yo, se les harán conocidos los hechos mencionados en el episodio, que realmente fueron hechos reales. Para quienes no sepan, bueno, Adolf Hitler fue el líder del partido nazi. Ya sabemos mucho de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de su movimiento, pues había personas que no estaban de acuerdo con sus ideales, con su forma de llevar el movimiento. Y también se empezaron a crear como atentados en contra del Führer, atentados que buscaban acabar con él. Y bueno, lo sospechoso, que esto es verídico, esto es verdad. Era impresionante para muchas personas el ver cómo ante cada atentado el Führer salía victorioso. En los dos, precisamente dos de los dos episodios, los dos atentados que mencionamos en este episodio son de los más famosos. El primero fue un atentado en una cervecería, me parece, en donde el Führer se dedicaba como a dar avisos, a dar anuncios. Alguien puso una bomba y bueno, la bomba explotó unos minutos después de que el Führer, Adolf Hitler abandonara el escenario. Entonces, bueno, él no resultó afectado, sí hubo varios muertos y muchos heridos. Eso fue como en el 39. Después, en el 43, sucede uno de los eventos más, misteriosos, por así decirlo. Un grupo trató de infiltró una bomba dentro de un avión en el que viajaba Adolf Hitler. La intención era de que la bomba explotara con el avión en el aire y pues, bueno, ya se imaginarán los resultados. No sucedió, la bomba falló por misteriosas circunstancias que se atribuyeron a la baja temperatura en la que se encontraba resguardada. Entonces, a raíz de esto se desprenden varias teorías conspirativas en las que se ve inmiscuida esta reliquia, la lanza de Longinus. Decían que como Hitler era poseedor de la lanza, pues era invencible. Entonces todos estos ataques eran frustrados de alguna manera por el destino. Se me hizo súper interesante meterla en la historia, por eso lo metí. Espero que les haya gustado. Y bueno, quise dar a entender también que ya cuando la lanza estaba en posesión del Sacro Sínodo, el curso de la guerra comenzó a cambiar. Justamente las fechas que manejamos, los eventos que manejamos son históricamente correctos. En Italia, Benito Mussolini fue destituido de su cargo, ya no dejó de ser el líder en julio de 1943. Junio o julio, no recuerdo, o marzo. Bueno, fue en 1943.
Después de esto, los alemanes lo extraen de donde estaba, lo llevan al norte de Italia y bueno, desde ahí trata de recuperar poder, pero bueno, no lo logra. A ver si más adelante comentamos algo de esto. Aquí empieza el declive también para ellos en la Segunda Guerra. Alemania empieza a perder batallas, empieza a perder territorio. Y bueno, ya no les sigo contando más porque va a ser parte del siguiente episodio. O de los siguientes episodios. Y bueno, para cerrar el episodio, el episodio 49, escuchamos que una tormenta azota el norte italiano, la zona en donde se encuentra el pueblo que habita Giovanni. Trato de crear un ambiente en el que llegan las mujeres del bosque de una manera así como llena de poder al pueblo. Y bueno, es una tormenta con la que llegan. Y finalmente vemos cómo Giovanni las encuentra en su propiedad. Sin más, vamos rápidamente a los saludos. Este fue el resumen del episodio. Ahora vamos a comenzar con los comentarios que nos dejaron en YouTube, que solo fueron 2. Nos comenta Isa Díaz: no, porque era bien noche, pero no quería esperar hasta el siguiente día. Lo pongo rapidito y ya me duermo. Ya fui a Spotify y te di 5 estrellas. Gracias, Isa. De verdad, muchas gracias. Gracias a todos aquellos quienes se han dedicado a calificar el podcast en Spotify. Nos está ayudando mucho. Nos está ayudando a posicionarlo en el ranking en mejor posición. Gracias, les agradezco de verdad. Un abrazo, Isa. Y nos comenta Diana Varela: hola a todos, hola Rubén. Bueno, en mi opinión es mucho trabajo hacer la historia de Valentina completa. Si la queremos escuchar completa, pues solo escuchamos los episodios seguidos, ¿no? Es mejor para que Rubén nos ponga más de otras historias. ¿Qué creen? El miércoles 24 me voy a festejar con un capítulo de mi canal favorito. Es mi cumpleaños. Diana, qué bueno. Vamos a tratar de hacer un episodio muy interesante este próximo miércoles para que lo disfrutes, para que te festejes. De antemano, muchas felicidades. Espero que te la pases de lo mejor ese día con tu familia, con tus seres queridos. Te mando un muy fuerte abrazo, Diana. Fueron todos los comentarios en YouTube. Vamos a los de Spotify. A ver, comenzamos con un comentario de Miguel Martínez. Muy buen episodio. Se viene la gran batalla. Saludos, Rubén. Un abrazote, Miguel. Qué bueno que te gustó. Nos comenta Ari: hola comunidad, hola Rubén. Me encantó este episodio. Iba escuchándolo con audífonos mientras caminaba y cuando nombraste la lanza solté un gritito de emoción. Ja, ja, ja. Creo que asusté a una señora. Un abrazo para ti y para Chucky. Ari, qué padre, qué bueno que te gustan estos temas. Compartimos ese gusto. Creo que la mayoría de los escuchas del podcast comparten el gusto por este tipo de temas, por estos tópicos y bueno, me da muchísimo gusto poder compartirlos con ustedes. Un abrazo, Ari. Nos comenta Fernando García: Rubén, muy buen día, saludos. Ya estoy listo con la espada, escudo. Yo estoy con la comunidad de Baba Cluanta. Excelente capítulo, nos llevas con tu forma de narrar como si estuviéramos en la historia. Gracias por darnos minutos, horas de tanto entretenimiento, llevando a la mente a imaginar todo lo que nos compartes. Fernando, gracias por tu comentario tan halagador. Y bueno, es la intención de seguir creando este tipo de contenido, poder conectar con todos ustedes, poder compartir con ustedes esta historia que me hace cosquillitas en mi cabeza. Así que disfrútenla, Fernando. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Aarón: saludos, listos para la guerra. Genial, ahora ya tienes más sagas. Espero que sea primero Las Mujeres del Bosque. Aarón, muchas gracias. Esperemos algo relacionado a Las Mujeres del Bosque. Ya veremos.
Vamos a terminar primero esta y a ver qué nos depara el futuro. Un abrazo, Aarón. Nos comenta Diana Varela: me imaginé a toda la comunidad con una armadura y Rubén con la lanza de obsidiana para atacar. Saludos, comunidad, y un abrazo, Rubén. Y bueno, le responde Kel: tal cual, aquí de escuadrón al ataque, jajaja. Gracias, Diana. Gracias a todos por mantenerse en este equipo. Un abrazote, Diana. Nos comenta Kel: estoy totalmente de acuerdo también. De una historia paralela de Marianne y las mujeres del bosque. También pensé lo mismo que Diana. Cuando dijiste lo del año, pero ya lo aclaraste, menos mal, jajaja. Ya que estoy encantada de tus historias. Saludos para todos y un abrazo. Y nos vuelve a comentar Kel. Bueno, es que esto fue en el 47, luego en el 48 nos comenta: ya está llegando la ansiada batalla, aunque no quiero termine aún la historia. Yo feliz de seguir escuchando, igual aquí estaré en las historias que subas. Kel, muchas gracias por ser una fiel seguidora del podcast. Y bueno, si haces referencia a lo de que había hecho un compromiso este año, bueno, realmente el compromiso es mantenerme constante este año, al menos. Obviamente mi intención es no dejar el podcast, no lo voy a hacer. Mientras el tiempo me lo permita, aquí vamos a seguir al pie del cañón. Te mando un muy fuerte abrazo, Kel. Nos comenta Omar Bonilla: hola, es la primera vez que comento. Ya llevo un tiempo escuchando y la verdad te felicito por esa imaginación que tienes. Cada vez que escucho me llegan imágenes a la mente. He estado incluso esperando hasta un mes para escuchar 4 a 6 episodios seguidos. Omar, gracias. Gracias por comentar. Ojalá te animes más seguido a hacerlo. De verdad te agradezco de corazón que lo hayas hecho. Es un placer. De verdad que no tengo palabras para describir la emoción que siento cada vez que uno de ustedes hace un comentario aquí en Spotify o en YouTube. De verdad, no tengan miedo, no tengan pena. Cada vez que leo un comentario de ustedes, créanme que me hacen el día. Te mando un muy fuerte abrazo, Mar. Y bueno, que espero que ya hayas escuchado este episodio y espero que lo hayas disfrutado. Nos comenta Nayeli: señor Rubén, está muy interesante cada capítulo, sube más el suspenso, muy buenos episodios. Gracias, Nayeli, muchas gracias, qué bueno que te están gustando estos episodios. Te mando un muy fuerte abrazo. Luego nos comenta José Roberto Pérez Elías: señor Rubén, comunidad, hola, muy buenos y épicos episodios. Espero con emoción la siguiente. Saludos y un gran abrazo. José Roberto, qué bueno que te están gustando. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Nos comenta Jimena García: hola Rubén y comunidad. Qué manera tan envolvente de narrar cada episodio. Nos haces imaginarnos todo. Estoy lista para la batalla. Qué emoción. Qué buenas ideas de sagas nuevas tienes. Algo en los tiempos de la conquista estaría súper interesante, pero aquí estaré al pendiente. No importa de qué se trate la historia. Gracias por tu tiempo y dedicación. Sin duda coincido con algunos de la comunidad en que deberías hacer un libro. Esta vez no estuvo presente Chucky. Saludos. Gracias Jimena. Bueno, lo del libro, como les comentaba, no lo hemos echado en saco roto. Es un proyecto que bueno, ya que terminemos de escribir esta historia, veremos la forma de darle cuerpo al compendio de archivos que tengo. No les adelanto nada, pues porque realmente no he checado nada en concreto, pero esperemos que podamos lograrlo. Esperemos que lo podamos lograr incluso antes de que termine el año. Y bueno, el tiempo y dedicación que le dedico a este proyecto es para poder compartirlo con todos ustedes, Jimena. Qué bueno de que te está gustando. Gracias infinitas por tu apoyo. Y bueno, Chucky siempre está presente en cada episodio. Casi siempre está dormido aquí a un lado mío. Y bueno, les manda muchos saludos, besos y mordiscos a todos ustedes. Un abrazote, Jimena.
Nos escribe Juli JP. Excelente, me encanta. Me gusta que des detalles de cada cosa y situación. Felicidades. Gracias, Juli. Es la forma en la que me gusta escribir para que se puedan imaginar cada detalle de esta historia. Un abrazote, Juli. Nos comenta Citarro. Con inciensos y armaduras, con la espada más que escudo. Qué emocional quedó después de escuchar tus capítulos. Aunque no escribas algo, estamos constantes por acá. Saludos a toda cofradía de las sombras y a ti, Rubén. Y como siempre lo digo, gracias por tu tiempo, dedicación e imaginación. Saludos cordiales, Ro. Ro, un abrazote, un muy, muy fuerte abrazo. Gracias por estar al pendiente del podcast. Nos comenta finalmente Márquez Lourdes. Nos comentó en el episodio 34. A ver, vamos a ver qué dice. Hola, buen día. Estuve un poco ausente, pero ya aquí estoy retomando donde me quedé. Esto se está poniendo cada vez mejor. Excelente, y gracias por compartir ese don que tienes para escribir. Bendiciones y espero terminar de escuchar todo lo que me falta para cuando salga el siguiente episodio. Saludos a todos. Lourdes, compártenos si lograste escuchar todos los episodios en este breve lapso de tiempo. Espero que sí lo hayas logrado. Espero que ya estés escuchando este episodio y escuches el fuerte abrazo que te estoy mandando. Y bueno, fue el último comentario. Antes de despedirme, les quiero agradecer a todos por comentar. Les quiero agradecer por suscribirse al podcast, al canal de YouTube, por dejarnos su calificación en Spotify. Nos ayudan demasiado, muchísimo, de verdad. No saben cuánto nos ayuda a poder tener detalles más exactos en nuestras métricas. Así que bueno, les agradezco con el corazón y les mando un muy fuerte abrazo a todos. Sin más, por el momento me despido. Yo soy su siempre amigo Rubén Vidales y esto fue Desde las Sombras.